Bueno, primero que nada, buenos días. Dar las gracias por la invitación, ¿no es cierto?, al Gobierno Central, al doctor Ricardo Salazar de la DICIT, ¿no es cierto?, a Héctor, a José Luis y a Francisco, con quienes he tenido el gusto de empezar a trabajar en este proyecto desde el 2014 aproximadamente. Hoy día me convoca un tema que de una u otra manera también está vinculado con lo que habló recién Soledad Bravo, de la NIT, porque pensar en la relación, las redes sociales y el rol que tiene, ¿no es cierto?, en la proyección de la revista científica implica pensar de una u otra manera la comunicación en ciencia. Y desde ahí yo me voy a basar principalmente en las humanidades y las ciencias sociales. Creo que para nadie es ajeno, sobre todo a partir de la pandemia, la irrupción que hemos tenido en distintas plataformas web o en distintas redes sociales de la comunicación de ciencias aplicadas y ciencias exactas. O sea, uno puede encontrar distintas. O sea, efectivamente es un sector que ha ido desarrollando de mejor manera, podríamos decir, su vinculación a una comunicación pública, entender la ciencia como en beneficio de la comunidad, y no así ha sido el avance que han tenido las áreas de humanidades y ciencias sociales. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son nuestros espacios para la comunicación? O sea, partiendo de la problemática, o sea, yo creo que para nadie es ajeno que en este último tiempo estamos en un aumento, ¿no es cierto?, de publicaciones científicas que ha develado la dificultad que experimentan los cuerpos editoriales para posicionar a un artículo, revista, y además para aumentar los lectores. En 2014, que es cuando yo me inicio como editora, porque yo soy historiadora, y magíster de estudios culturales, como vieron, había en el mundo alrededor de 34.000 revistas y 2,5 millones de artículos se producían anualmente. Esto se ha ido complejizando más, porque efectivamente, como dijo Soledad Bravo, el mercado se complejizó mucho. Y hoy día es casi un requerimiento obligatorio que todas las instituciones a nivel global detenten por lo menos algún medio de comunicación científica, unos con más éxitos que otros. Para nosotros es complejo. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en la periferia de la producción científica. No somos un lugar de centro. Por lo tanto, las iniciativas que se movilizan generalmente son por voluntades personales. Eso lo sabemos bien todos los que estamos aquí. Que con el tiempo y mucho esfuerzo van ganando terreno en este ejercicio de posicionamiento, que además es de creación, ¿ya? Una de las grandes consecuencias, ¿no es cierto?, paradoja de la precariedad. La comunicación efectiva es clave. Por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué entendemos por una comunicación de la ciencia a partir del texto escrito, porque hay distintos formatos o formas de comunicar la ciencia. ¿Y cuáles son esos espacios de la comunicación científica que nos permiten aportar al desarrollo científico, propiamente tal? Que no se puede quedar reducido a índices o métricas de impacto de citación, más conocida como el factor H, sino que tiene que tener por horizonte el aporte público, es decir, la ciencia pública. Por lo tanto, si yo parto preguntándome qué es la comunidad científica, qué es la comunicación científica, más allá de pensar que voy a tener un periodista que va a ser capaz de traducir, ¿no es cierto?, mi conocimiento o cómo yo produzco en un área específica, lo que tengo que pensar, primero que nada, es qué entendemos los académicos y los investigadores por este binomio que justamente la representante de la NIT lo dijo muy bien, entre difusión y divulgación, dos instancias completamente distintas. Cuando nosotros hablamos de difusión, generalmente los académicos y los investigadores los homologamos, ¿ya? Así, la rigidez que tenemos para crear conceptos operativos no la tenemos para poder entender cómo nosotros socializamos la información, cómo logramos una recepción, ¿no es cierto?, una recepción, un impacto, que tenga una transferencia y que implique un impacto a nivel cultural. Primero que nada, la difusión tiene que ver específicamente con propagar o un conocimiento, noticias, actitudes, costumbres, moda. En cambio, la divulgación es una acción, y aquí yo tomo la definición que han dado los autores Santo Alvarado y Mungaray en un libro bastante conocido que es sobre comunicación científica, que ya va en la tercera edición, y ellos dicen lo siguiente: divulgación se refiere a la acción y efecto de divulgar, misma que puntualiza publicar, extender, poner al alcance del público algo. Ya tenemos un tema, definir qué es el público. ¿Cuál es nuestra audiencia? ¿Cuál es nuestro público? Hoy día tenemos un sinfín de investigaciones, ¿no es cierto?, que justamente cuestionan la endogamia a la cual nosotros nos hemos puesto, comunidades cerradas.
que además sirven de una u otra forma, ¿no es cierto?, como una barrera para que investigadores jóvenes y sobre todo de lugares periféricos puedan acceder a los centros de producción científica. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de divulgación, lo que tenemos que pensar es cómo el conocimiento se facilita en términos del lenguaje. No hablamos en un lenguaje críptico, sino que tenemos que efectivamente usar el lenguaje coloquial, buscar las formas de sentido, de significantes, de significación. Y para hacerlo, específicamente accesible no a expertos ni especialistas, sino como una comunidad más amplia. Eso es difícil porque las revistas científicas, justamente, una de las características que tienen es que apelan a esta rigidez, ¿no es cierto?, o a esta terminología, podríamos decir, de la especialidad. El académico, el investigador no está pensando. De ahí este vínculo que hace con el periodista, como esta suerte de traductor. Y es un problema, claro que es un problema. ¿Por qué? Porque desde este lugar y de esta diferenciación del binomio, nosotros podríamos decir que la acción de la comunicación científica conlleva un proceso de búsqueda, de indagatoria, creación y producción de datos de la realidad, que el investigador aborda, con el objeto de estructurar su análisis y reflexión del fenómeno en estudio para discutir y formar una postura teórica y práctica que coayude a desarrollar el conocimiento científico. Pero en este proceso, claramente nosotros también somos responsables y somos parte de un elemento que es fundamental, que es la alfabetización científica. Y que sin ella es imposible asegurar un tipo de recepción. ¿Por qué? Porque no hay códigos comunes, no se pueden compartir. Y nosotros entendemos la alfabetización científica desde tres lugares. Nosotros podemos tener una alfabetización científica práctica, que es lo que nos moviliza, ¿no es cierto?, a los grupos más pequeños. Después la cívica, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ya pensar en esta socialización más pública. Y después una alfabetización científica cultural, que implica ya no tan solo informar o socializar, sino que también implica debatir, dialogar. O sea, ya estamos hablando de una relación más dialógica, con una audiencia mucho más diversa. Esto es un imaginario terriblemente loable, creo que está además en el horizonte de la NID, creo que hoy día se ha intensificado mucho más ese horizonte, ya no lo hablamos tan solo como un espacio vinculado a Explora, sino que efectivamente las instituciones universitarias están tratando de hacer confluir. Nosotros de una u otra manera lo tenemos, disociado en distintas partes, la BIME por una parte, la Bridey por otra parte, ¿no es cierto?, y también comunicación por otro lado. Ahora tenemos que ver cómo hacemos que esas tres áreas comulguen. Porque no son excluyentes, por el contrario, son incluyentes unas de otras. Y en este sentido, nosotros podemos decir que tenemos tres puntos que son principalmente complicados. Por una parte, lo que es el retraso entre la producción de conocimiento científico y su divulgación. Hay mucho material que se queda escrito, mucha reflexión, ¿no es cierto?, que no se publica. Hoy día, afortunadamente, yo estoy dentro de las peleas de las plataformas abiertas, apuesto también por ellas, porque las plataformas abiertas hoy día van a ser también un espacio donde se pueda ver, evidenciar, ¿no es cierto?, todo aquello que a lo mejor no queda en una revista indexada, pero no por eso no es producción de conocimiento, y no por eso no contribuye al desarrollo de la ciencia. Por otra parte, la resistencia de los académicos, los científicos, los investigadores en general, para facilitar el lenguaje de su campo de conocimiento. Y además, el bajo nivel y curiosidad y de lectura del público, un tema ya más macro. Por lo tanto, el desafío no es menor. Sin embargo, el punto que a mí me convoca, ¿no es cierto?, en este escenario general, tiene que ver con la redacción científica, porque nosotros somos revistas. Independiente que hoy día la digitalización nos esté llamando o nos esté tensionando a buscar nuevos formatos, ¿no es cierto?, a partir de las nuevas formas de lectura. Ya no tenemos un texto plano, podríamos decir, sino que estamos con hipertextos, es decir, lecturas fragmentadas, hipervinculadas, ¿no es cierto?, que van a generar una transformación incluso en las prácticas científicas de producción de conocimiento. ¿Es bueno o malo? No es ni bueno ni malo, es distinto nomás. Es lo que yo le digo generalmente a mis alumnos.
cuando empiezan a defender las revistas así como esta suerte de fetiche. A mí me encantan las revistas como fetiche, pero también hay que abrirse a estas nuevas formas de comunicación o de transferencia de información. Y la redacción científica claramente no se puede acabar cuando el texto es publicado. Generalmente el mundo académico piensa que la publicación es un cierre. Hasta ahí llegamos, ahí se agota. Y la verdad las cosas que efectivamente la publicación es el inicio. Y el inicio de un proceso que no se agota hasta que no es debatido, es decir, no tiene un feedback. Y el feedback no se puede reducir tan solo a la comunidad científica. Tiene que incluir sí o sí la comunidad en un sentido más amplio. Entonces se nos viene otro gran problema. ¿Cómo generamos el debate? ¿Cómo ampliamos las audiencias? Y ahí, claramente, los medios, las medios sociales, la social media, ¿no es cierto?, que se llama media social, que también le dicen, y las plataformas web son clave. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir de estas plataformas? Nosotros tenemos dos tipos. Unas que son, ¿no es cierto?, medios sociales o redes sociales conocidas, ¿no es cierto?, donde principalmente las que más incidencia tienen es Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. LinkedIn es un medio social que claramente tiene por finalidad promover más que nada los currículums personales de los investigadores, a diferencia de Twitter, Facebook e Instagram, que apelan a comunidades. Y por otra parte tenemos las plataformas académicas, ¿no es cierto?, que tienen un carácter mucho más cerrado, mucho más de comunidad académica, porque son plataformas donde efectivamente se exponen las investigaciones dentro de un mundo cerrado, no abierto. Por lo tanto, se utiliza el mismo lenguaje academicista, no así los medios sociales en donde nos vemos en la obligación de generar en lenguaje coloquial, ¿no es cierto?, nuestros resultados. Uno podría decir, bueno, ¿cuáles son cuál es la finalidad que pueden tener? Primero que nada, la finalidad que tiene Twitter, vamos a separar Twitter por una parte y Facebook e Instagram por otra, porque apelan a dos mundos completamente distintos. Lo que decimos es que ambas, ¿no es cierto?, las redes sociales, los usuarios pueden comunicarse primero que nada mediante mensajes breves. No aguanta más de 140 caracteres. O sea, por lo tanto uno tiene que ser concreto, frases claras y limpias, con el objetivo de proporcionar solo una idea fundamental. Generalmente no es explicar el proyecto, sino es mostrar el resultado concreto. Los que más utilizan el Twitter son las ciencias aplicadas y las ciencias básicas. Medicina es un gran tuitero a nivel mundial. Humanidades no tanto, y que tiene que ver un poco, ¿no es cierto?, con esta idea de las narrativas en humanidades, de estas largas narrativas, de estos largos textos, ¿no es cierto?, en donde también hay una poética dentro de la prosa, o deberíamos pensar que por lo menos debería ser así. Pero se pueden escribir, además, de distintos dispositivos tecnológicos. Es decir, podemos ocupar los dispositivos móviles, aplicaciones de escritorio, interfaces web, cualquier dispositivo que tenga acceso a una web, te conecta directamente, te mantiene conectado a un debate, a un tema, que además es sintetizado en un hashtag, que no es nada más ni nada menos, ¿no es cierto?, que un tag. ¿Cuáles son las diferencias, o mejor dicho, cuáles son las características, ¿no es cierto?, que comparten y que hacen útil o que se vuelven útiles para difundir y para poder llegar a mayor cantidad de audiencia o de lectores? Primero que nada son espacios colaborativos. Las redes operan, ¿no es cierto?, a partir de que se unen, se vinculan, ¿no es cierto?, individuos. Individuos que parten, ¿no es cierto?, es un centro, pero este centro no tiene ninguna efectividad, sino se unifica en una red global. Por lo tanto, opera una suerte de teoría de redes, que nos permite, además, a partir de los hashtags, es decir, de estas palabras claves o keywords que nosotros ponemos, incluso en la revista, ir armando comunidades, distintas comunidades científicas, ¿ya? O comunidades de interés, podría ser como una suerte de stakeholders. Y además hacen descubrible el tema. De la manera en que yo justamente logre instalar una palabra o un concepto para abordar un tema,
tengo mayor probabilidad de que más gente lo lea porque lo vuelve descubrible, lo vincula, están linkeados uno tras otro en los motores de búsqueda. Facebook tiene una estrategia bastante interesante ahora con todas las modificaciones que ha sufrido, porque además ofrece los insumos para crear foros y debates. Y foros y debates que ya no tan solo se dan a nivel de escritura. Hoy día Facebook también está ofreciendo la posibilidad de generarlos audiovisualmente. Y además genera toda una plantilla, ¿no es cierto?, de indicadores. Indicadores de impacto, indicadores de descarga, incluso propios sistemas de citación y de impacto, que generalmente se miden a partir de Altmetrics, que es una agencia de indicación métrica principalmente para redes sociales, en lo que tiene que ver en temas académicos. Por otra parte, permite reclutar participantes, sirve para las convocatorias, amplía las redes de difusión, sirve también para ver cuáles son los grupos y las comunidades ya establecidas. Y además nos permite recoger información, data, ya que estamos con los accesos abiertos. Y esta data claramente nos permite construir metodología que ya no está, ¿no es cierto?, dentro de las metodologías de medición canonizadas, como el factor H que todos conocemos, sino que más bien son plataformas o métricas que nos permiten ver quiénes son los seguidores, cuáles son los temas de moda, cómo nos busca la gente, o sea, cuál es la identidad de nuestra revista. Porque yo puedo tener una revista de historia, pero eso no significa que no haya una identidad que me posicione dentro del mundo de la investigación histórica de cierta manera. Y muchas veces esa manera no es ni siquiera cómo los cuerpos editoriales están pensando a sí mismos. Entonces ahí se genera una suerte de interés, porque además nos permite ir reformulando y rediseñando cuáles son las políticas, ¿no es cierto?, y las acciones a seguir a futuro para seguir aumentando y consolidando la revista y además consolidando la información y los autores que nosotros promocionamos. ¿Cuál ha sido la experiencia de nuestra revista a partir? Nosotros hoy día estamos en academia, estamos en Google Scholar, estamos también en Twitter, estamos también en Facebook, no estamos en Instagram, no hemos encontrado un registro que nos permita ser más audiovisual, porque Instagram opera mucho más a partir de cápsulas audiovisuales, pero sí estamos generando además laboratorios con los estudiantes para poder llegar a este formato. La experiencia que nosotros tenemos es que justamente a partir de los indicadores que nos entrega Google Scholar y también Academia Edu, podemos ir viendo cuál han sido, por ejemplo, la cantidad de personas que visitan nuestra revista. Nosotros tenemos que entre el 2019 y el 2020 tuvimos entre 96.689 visitas a la página de la revista. Es decir, tuvimos un incremento no menor, alrededor de un 80% del año anterior, pensando en que tuvimos toda la crisis del 18 que atrasó, ¿no es cierto?, la producción de la revista, y después se nos vino el COVID, que atrasó más, porque además hoy día estamos con una baja de un 30%, ¿por qué? Porque la gente de Humanidades y Ciencias Sociales no puede salir a investigar, los archivos están cerrados, lo que está generando un problema hasta para la gente que tiene que cerrar proyectos. Y por otra parte, ¿quiénes nos consumen? ¿Quiénes son nuestras audiencias? ¿Y a dónde estamos llegando? Que es una gran incógnita. La revista hoy día está en 90 países. 90 países están consumiendo la revista Historia Social de las Mentalidades. Nos tiene muy contentos de la unidad. Principalmente, claramente, hay una injerencia de Chile, pero como estamos cautelando no caer dentro de la categoría de revista endógena y ser una revista propiamente exógena, eso ha ido mermándose con el paso del tiempo, y hoy día menos del 30% de nuestra producción son chilenos. Claramente somos una revista de referencia de corriente A, que se llama para Brasil y para Argentina. Para España también somos una referencia, México, Colombia y Perú, Estados Unidos, Ecuador y Uruguay. Esos son los países que generalmente están consumiendo la revista permanentemente y además incide en que el consumo ha permitido que nos aumente la recepción de artículos. Estamos generalmente recibiendo entre 5 y 10 artículos en portugués, estamos recibiendo entre 5 y 10 artículos en inglés, además de todos los artículos que vienen en habla hispana. La cantidad de citas.
La cantidad de citas también se incrementó hasta que, claro, tenemos una caída, pero que esta caída está condicionada, ¿no es cierto?, por dos hechos históricos que tuvimos que vivir, el 18O, que fue, ¿no es cierto?, un estallido social, y posteriormente nuestra pandemia, que tuvo una injerencia, ¿no es cierto?, en lo que es la recepción de artículos. Y principalmente nacionales. La baja fue de producción nacional, pero se mantuvo principalmente la internacional. La cantidad de citas claramente también permitió que posesionáramos la revista al tener una o sea, una página directa de la revista en Google Scholar. ¿Eso qué significa? Que cuando yo busco la revista aparece inmediatamente y no me aparecen revistas o símiles de una revista que puedan tener algún metadato, ¿no es cierto?, que se cruce. Y aparece como primera opción, lo que facilita el ingreso de la gente al sistema o el repositorio de la universidad. Y por otra parte, lo último es que, además de que recibimos 90 artículos este último año, que es un número considerable, estamos también promocionando una equidad de género. ¿Qué significa eso? A partir también de la equiparación, ¿no es cierto?, de nuestros cuerpos editoriales y comités científicos, estamos promoviendo tanto la publicación de hombres y mujeres ya por paridad. Eso significa que tuvimos que hacer un incremento, porque hasta el año pasado nosotros tuvimos simplemente 36 mujeres autoras académicas, ¿no es cierto?, que publicaron en relación a 54 hombres. Este año hemos tratado de cautelar que la proporción sea 50 y 50, como una forma también de promover el desarrollo científico femenino. Esto. Los horizontes que nos esperan. Y con esto termino, Fran. Primero que nada, es poder generar una consolidación de marca. Uno de los grandes problemas que hemos tenido, y por eso pongo al Fran ahí al frente, uno de los grandes problemas que tenemos justamente y que debe pensarse es tener una marca institucional de la revista. O sea, las redes sociales posicionan marca, posicionan, ¿no es cierto?, imagen. Y eso no puede ser a nivel particular de cada unidad, sino que eso tiene que ser a nivel institucional, una política de comunicación masiva. Ese es nuestro próximo desafío, junto también con la innovación en distintos soportes, también que permiten las redes sociales, como son los podcasts, y como son pequeñas cápsulas audiovisuales. Eso sí. Sí. Gracias. Doy las gracias a la doctora Rivera por su presentación. Tenemos algunas preguntas para usted. Una de las preguntas dice, ¿cómo llegar a través de redes sociales a público que no conoce las revistas científicas? Que no conocen la revista científica. Exactamente. Ya, lo que nosotros hicimos fue establecer una base de datos. Una base de datos y establecer hashtags que tuvieran que ver con las temáticas que nosotros abordamos. Perfecto. ¿Ya? Y a partir de esa base de datos comenzamos a buscarlas, ¿no es cierto?, en los repositorios de Twitter y en las comunidades de Facebook. Y a partir de eso linkeamos directamente. Entonces hay una periodicidad y una programación. Facebook te permite programar, Twitter también te permite programar. Nosotros dejamos la programación del mes completo realizada por hashtag y también por gente de seguidores. O sea, lo que uno tiene que, más que nada, es entrar o identificar cuáles son las comunidades que ya están establecidas, en vez de ponerse a crear comunidades. Si te pones a crear comunidades va a ser mucho más complejo. En cambio, si ya te instalas dentro de comunidades, por ejemplo, nosotros estamos en todas las comunidades de historia a nivel global, estamos en todas las comunidades de sociología, ciencias sociales en general, de politología, y además estamos en todas las redes de comunicación científica. Y eso implica que a partir de los hashtags, ¿no es cierto?, que son estos conceptos claves que te identifican, que tú como editor los debes tener más identificados, puedes generar vínculos o links rápidos. Lo mismo esperamos para Facebook. Gracias. Una otra pregunta dice, ¿cuáles redes son las más recomendadas para el impacto comunicacional y el feedback? A ver, ahí es difícil, dependiendo las unidades académicas, o sea, las áreas de investigación temática. Por ejemplo, para humanidades y ciencias sociales, Facebook es mucho más efectiva que Twitter.
En cambio, para ciencias básicas y aplicadas, Twitter es mucho más efectivo. Y tiene que ver con los formatos, cómo los formatos inciden, ¿no es cierto?, en la creación de comunidades. Humanidades y ciencias sociales siempre es más pesado, hay más relato, hay más texto, es difícil que se cuadre con los caracteres, no sabe, es complejo, a menos que uno utilice formatos audiovisuales o de podcast que se cuelguen en Twitter. Porque en texto no es mucho lo que te permite, no así Facebook, que sí te permite textos más largos, ¿no es cierto?, con apoyo de imagen y además vinculado a distintas redes. Otra pregunta es, ¿posibles contenidos para divulgar en redes sociales, además de los artículos publicados? ¿Considera viable que sean herramientas para medir el impacto? Sí, sí, de hecho nosotros lo hacemos permanentemente y eso tiene que ver con cómo y además implica cuál es el impacto y la utilidad de nuestra disciplina en el espacio público. Sobre todo pensando en las humanidades públicas, ¿no es cierto? Y la contingencia es algo que a nosotros nos delimita a cuál es la selección de artículos que vamos programando. Por decirte un caso, hace 2 años atrás salió un artículo muy interesante, más etnográfico, sobre el origen de una comunidad chilena, que es La Victoria, que es icónica dentro del mundo poblacional y popular chileno, sobre todo del Gran Santiago, y se cumplían 60 años. Entonces claramente ese día se recordó en Twitter y se recordó en Facebook los 60 años, se le dio el feliz cumpleaños a La Victoria y se sugirió nuestro artículo. Entonces, esos son, cuando son temas también económicos, decimos, bueno, hay un problema ahora económico, con las caídas de bolsa, está este artículo que es de tal época, pero que sirve, nos explica esto, las relaciones comerciales. O sea, siempre hay que ir viendo cómo la contingencia apela también a lo que tú estás publicando. O sea, ¿cuál es la utilidad pública? Y a eso me refiero yo cuando salimos con nuestros temas hacia el espacio público, no nos quedamos, ¿no es cierto?, en nuestra burbuja academicista. Acá hay otra pregunta de un editor. Dice, hola, soy editor de la revista RMS, UNAM. Dice, ¿qué dinámica sugieres para vincular y crear comunidades entre revistas afines de América Latina y al mismo tiempo no perder y atraer a nuestro público lector de interés mediante redes sociales? A ver, hay pocas, hay bien pocas. De hecho, pucha, es una pregunta que tú me debes responder a mí porque México ya, ¿no es cierto?, es uno de los que más ha pensado el tema de la producción científica desde el sur-sur. Y yo creo que una de las plataformas que se ha vuelto interesante es la de Asociación Latinoamericana, que además surge en distintos países y permite una muestra generalizada de todo lo que se está produciendo en la región latinoamericana. También me parece interesante, también Clase, ¿no es cierto? Es una plataforma también muy interesante. Hoy día, con lo que planteó Soledad, ¿no es cierto?, con el tema de las plataformas abiertas en ANID, y toda la discusión que se está dando con ella, y justamente la necesidad de vincularnos a comunidades de manera global, están comenzando a surgir distintos proyectos. Y ahí nos encontramos justamente con otra desigualdad más, por ejemplo. Esas comunidades digitales en el área de las ciencias básicas y de la ciencia aplicada están construidas desde hace mucho tiempo. La otra vez tuve la suerte de ver la de Asociación de Matemáticos que se crea en Estados Unidos y tiene un árbol así, pero gigante, con todas las áreas y todo, una cosa que es maravillosa. Y yo me trato de buscar que hay en humanidad y no hay nada. No hay una plataforma o no hay, ¿no es cierto?, públicamente algo que nos señale cuáles son nuestras comunidades, cómo va evolucionando nuestra disciplina. O sea, si al final esto de las comunidades, lo interesante que tiene desde el punto de vista investigativo, a los que investigamos también sobre temas de producción científica, es dar cuenta de cómo vamos evolucionando, cómo surgen nuevas líneas a partir, ¿no es cierto? Tienes un tronco y se llena de ramas, y además te obliga a ubicarte a ti, ¿no? ¿En qué rama? ¿Con quién empezaste a dialogar? ¿Cuáles son los marcos epistémicos que a ti te marcan? Eso no está hecho, creo que falta, lo que tú te encuentras son plataformas de revistas amigas, es decir, vínculos institucionales donde uno se cuelga y dice, bueno, hoy nosotros también tenemos la revista Historia, Mentalidades del USACH, con la UNAM, con la UBA, pero eso no implica que hay mayor conexión o vinculación en términos de la producción científica. Eso simplemente es como una vitrina,
Y lo que yo creo que hay que pensar son plataformas que te permitan dar cuenta de las comunidades y construir también formas de desarrollo científico. Pero eso es algo que no está hecho, y menos para la ciencia social y las humanidades. Perfecto. Muchas gracias, doctora Carla, por su presentación. Gracias a usted.